equipo local, equipo visitante, eh, por ejemplo, el marcador, la fecha, si tenemos algún jugador expulsado, o por ejemplo, si los coaches quieren anotar alguna observación, etcétera. Es más que nada para eso y al término de la jornada, eso ya sea Rubén o yo, lo colocamos en los grupos de la liga y, por ejemplo, ahí, en este caso, Carlos y Alex, que son los encargados de dirigir en el tema administrativo y económico, ellos ya sabrán dirigirse hacia el representante del equipo. Por ejemplo, en este caso, no sé, Dragones. Dragones tiene expulsado al número 28 y ellos se encargarán de contactar al coordinador de Dragones y decirle, ¿sabes qué? Tu jugador número 28 está expulsado y quieres que participe en la próxima jornada, tiene que cubrir su sanción. Y ahí ya nosotros nos deslindamos de cualquier responsabilidad o de cualquier información no compartida y que después de un año no nos estén buscando, porque pasó en esta ocasión. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Ah, René, yo te iba a comentar, en el libro, en la parte de atrás, anotar eso. Después de cada partido, por decirle, nos acercamos a una reunión, ajá, ¿qué expulsado tenemos? Por lo menos del partido que vamos a ver, el Lobo, el número 25 y de Caimanes, el 88 y el 97. Ah, ok, todos tenemos lo mismo fino. Escucha, ¿Aló? Ok. Entonces, el coach Alex tiene esta observación y el coach García tiene esta observación. Todos estamos de acuerdo, sí, listo. Entonces, a lo que termine esa jornada, tal vez montarlo en un Excel, mira, en el partido tal, yo voy a tratar de prepararlo con anticipación para tenerlo en el Drive. Y de ahí decía, bueno, mira, en el partido tal, de tal equipo, tuvo tal expulsado, y de tal equipo, tal expulsado y tal expulsado. Los coach dieron esta, el coach Alex dio esta observación y el coach García esta. Y eso se le comparte a ellos como para que lo vean, pero no para que lo editen, sino que solo lo editemos nosotros. bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Ah, ok. sí, Pensé sí. que no servía. Bueno, mira, lo del Excel yo creo que ya es demasiado. Al final es hacerles el trabajo a la liga y no tanto es así. Nosotros cumplimos con darles la información y ellos ya sabrán cómo lo manejan y cómo lo administran. En este caso es para que no suceda lo que pasó semanas atrás, que te estuvieron preguntando tanto a ti como a mí si de este equipo había expulsados durante el torneo anterior. Ya no supe en qué paró, pero justo es como para no estar ahí batallando tiempo después y acordarnos si sí fue o si no fue. ¿No creen? No sé qué opinen. Me gustaría escuchar la opinión de todos o de la mayoría para poder unificar todo. Perdón, buenas noches. Entonces, disculpen, ¿qué nomás estaría incluido en esta cédula que planean realizar? A ver, obviamente es fecha, jornada, equipos que participan, marcadores. En este caso, por ejemplo, si tenemos un expulsado, el minuto en el cual fue expulsado y el por qué fue expulsado. Eso es lo que nosotros anotaríamos en esa cédula. Y aparte, existiría un apartado para ambas escuadras y que estos encargados puedan colocar las observaciones que hayan, o sea, que quieran que atendamos en el transcurso del juego. Eso es lo que se anotaría en esa cédula.
Y esas observaciones tendrían que ser como, no sé, tal vez reglas que no se marcaron o, o así, o faltas así que Claro, no se marcaron. claro, claro. O sea, por ejemplo, no pueden decir, no sé, el árbitro Juan Pérez desconoce del reglamento, ¿no? O pueden poner buen juego. Esos son dos ejemplos, ¿no? Que se me vienen ahorita a la mente. Digo, porque también nos sirve para la retroalimentación. Ah, entonces sí me parece bien, ayudaría a la organización, o sea, a la organización como tal del campeonato de los jugadores, mantener el control y todo eso. Ok, gracias, Luis. No sé, alguien más que pueda aportar algo. Si no, pues ya para irnos a los videos. Ok, bueno, creo que no. Entonces, si iniciamos con los videos, por favor. Este es un video de un partido de los Caimanes que conseguí. Lo acorté como que si se fuésemos a hacer un scouting, pero para ver el comportamiento de los equipos. Ya me hicieron el favor de pasarme también uno de Leones Apaches y de Big Dogs. Estoy buscando con quién ser para ver si hacemos lo mismo. ¿Esto por qué? Para ver el comportamiento de los equipos y estar preparados para cualquier cosa que se pueda suscitar. Pues démosle play, por favor. Díganme si se les pega o si se les ve mal, si se les ve lento. Pues por lo menos aquí en esta primera jugada, Se pega. yo recuerdo que hubo una queja de un chop block, pero viéndola aquí repetidamente, vi que todo estaba bastante bien. En ese momento no se marcó ninguna falta, no hay que se marcar alguna falta, pero de todas maneras para que estemos pendientes ahí. ¿Lo puedes dejar correr otra vez, amigo? Porque a mí no se me... eh, o sea, se pegó, se cortó. Sí, no, no se ve corrido. Déjenme No, o probar si, con Google Meet, a ver, si lo puedes mandar porque de mientras al grupo de WhatsApp. ya, déjenme un momentito. Ahora sí, ahí sí se ve un poco mejor. Sí, ahí sí se ve. Disculpen la risa, mi hijo. Aquí fíjense en el ataque de la línea ofensiva. Acuérdense que esto va a ser rápido, esto va a ser velocidad normal todo el tiempo. Esa fue la primera jugada. ¿Alguien más observó algo aparte de la línea ofensiva o de otra cosa que hayan que observar? Bueno, de la línea ofensiva de Lobos, que todos van abajo, y eso no es ilegal. Desafortunadamente el video no nos ayuda como para catalogar si hay un shock block o no en algún punto de la línea, pero de aquí
todo se ve legal. Y como, si recuerdan, ya lo vimos, cómo nos marca el reglamento que debe de ser habilitado el bloqueo debajo de la cintura en el reglamento NCAA. Si alguien nos puede recordar. Por favor, señores, participen. Eh, chuta, no me acuerdo si decía como que no tiene que ser como frontal, sino como lateral, el bloqueo. O sea, Transversal. No, con las sombreras. no, con eso no hay ninguna restricción. A lo que te dice el reglamento es otra cosa. Pero a Ok. ver, ya tenemos la primera opinión. De ahí, quién más quiere opinar, por favor? Es importante que comencemos a opinar en base a esto, porque si no, pues nos da a indicar que no sabemos qué estamos habilitando o marcando. Eh, René, una pregunta de lo que, porque antes dijo Rubén chop block y entiendo yo que el cut block es justo lo que estamos viendo, el bloqueo debajo de la cintura dentro de la caja. El chop block no sería cuando es un bloqueo abajo y otro arriba. Eso es correcto, eso es correcto, Y entonces cut block sería que es un solo jugador bloquee debajo de la cintura. es correcto. Ok. Pero para esto Exacto. tenemos ciertas reglas o instrucciones que debe de realizar el jugador para que esté dentro de la regla. ¿Cuáles son estas? Vamos a llamarle limitantes. ¿Cuáles serían estas para que esté dentro de la norma que nos marca el reglamento? El Eso es lo primero que dice que necesitamos es el saber. bloqueo debe realizarse dentro del tackle del box. El otro es que la carga inicia después del snap, o sea, sale el snap y la carga va hacia adelante. ¿Sí? El otro ¿Qué dice más? que la carga inicial solo puede seguir haciéndose mientras el balón permanezca dentro del tackle o box y el contacto inicial sea de frente. Ok, pero se nos están pasando varios puntos que también son los más importantes. Sea, de frente es que tengas el jugador, sí, face to face o cargado sobre un gap, pero el contacto tiene una limitante. ¿Cuál es esa limitante? Para nosotros catalogarlo que está de forma correcta, utilizamos como una referencia las manecillas del reloj. De 10 a 2, si te das cuenta, marca un pequeño ángulo en diagonal, no tal cual es de frente. Entonces, si está dentro de ese rango, que es de 10 a 2 dentro del reloj, es un bloqueo legal. Ahora, otra de las situaciones que debe de ser muy importante y bien visualizada es que debe de ser en una sola instancia. Muchas veces lo que hacen es de que van con los hombros arriba y de repente va abajo. Eso ya sería ilegal. Entonces, justo como lo estamos viendo que trabaja el equipo azul, el equipo A, todos los dineros cuando van abajo, van en la primera instancia y van dentro de las manecillas del reloj. Entonces, eso es legal, ¿vale? Sí, Y René, mande. justo cuando decía esto, cuando preguntaba que sea lateral, o sea, justo me estaba acordando de esto, pero puedes volver a explicar de nuevo, o sea, que sea de las 10 a las 2 porque, o sea, yo tengo como que una idea de el rango, pero significa, o sea, puedes explicar de nuevo esa parte, porfa. Sí, claro. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes tener al jugador defensivo en gap o face to face. ¿Vale? Pero para que podamos realizar el contacto debajo de la cintura, debe de ser, tomando en cuenta las manecillas del reloj, de las 10 a las 2, ese es nuestro rango, o los límites del rango en los cuales podemos ejercer este tipo de trabajos. Y debe de ser en una sola instancia. ¿A qué me refiero? Que su hombrera debe de atacar la tabla o la pierna. No puede subir y hacer como un movimiento de columpio y posteriormente volver a bajar. Esto ya sería ilegal, ya estaría infringiendo la regla. Si vemos el video y analizamos el trabajo que realiza la línea del equipo A,
hace un trabajo directo sin subir, atacan directamente a las tablas del equipo contrincante. Entonces, este es un trabajo bien ejecutado. ¿Sí quedó, Mario? Sí, entonces, por ejemplo, si está, digamos, a las 9 o a las 3, que sería como que lateralmente, y hace el contacto, ahí ya sería ilegal. Es correcto, Ya, ok. es correcto. ¿Vale? Sí, René, una pregunta, ¿cómo estás? dime, buena tarde. Aquí generalmente te suelen decir que, claro, o sea, es un bloqueo legal, perdón, cumple todas las cosas que acabas de mencionar, pero claro, aquí siempre se quejan de que están yendo a la rodilla. Eso no tiene ningún fundamento, ¿verdad? O sea, si es que está cumpliendo todos los parámetros de un bloqueo legal bajo la cintura, eh, no tendría por qué quejarse el jugador, ¿o sí? No, 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 no. No, eso ya no debe entrar dentro de los parámetros. O sea, si tú lees la regla, en la regla nunca te dice, oye, es que no puede ir directo a la rodilla, no puede hacer eso. Eso ya también habla de que los jugadores deben de tener una técnica para poder contrarrestar este tipo de trabajos, pero no tiene fundamentos lo que te llegan a reclamar. Y fíjate que es un punto muy acertado el que mencionas, Emilio. ¿Por qué? Porque hay personas que luego están dentro de las bancas, o dentro del staff de los equipos, y gritan este tipo de situaciones. Y lastimosamente para estas personas es algo que se puede utilizar, que es algo que se puede ejercer y, que lo, y es importante que nosotros lo podamos transmitir hacia los equipos para evitar que griten o que enaltezcan a las tribunas dicen hinchada ya, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te comento esto y te preguntaba porque me ha pasado. Justamente dicen, no, pero es que le está yendo directo a la rodilla, pero si nadie marca un bloqueo ilegal, o sea, yo desde la línea también veo que es un bloqueo legal, o sea, pero gracias. Sí, está bien realizado ese trabajo, amigo. Nosotros no podemos castigar esa parte. La manera en la que tú lo estás trabajando es de la forma correcta. Por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar ahorita un poco como está la línea ofensiva del equipo azul. En este caso, por ejemplo, Rubén y Emilio, que son el H y el L, se encargarían de quién, de los tackles, ¿no? El center, que en este caso vamos a tener a la señora Lore, y el referee estarían encargados de los gares y del centro, de observar que no infrinjan en un shock block o que, por ejemplo, respeten bien los ángulos de ataque para poder ejercer este tipo de bloqueos. Así es como tenemos que dividirnos el trabajo de la línea. Los externos, los hombres externos, se encargan el H y el L, y los hombres internos de la línea, que es centro y Gares, el center y el R. En caso de que no tengamos center para las siguientes jornadas, sería el umpire y el referee los que tienen que observar este tipo de circunstancias, que todo esté bien ejecutado. ¿Vale? ¿Sí, amigos? Sí, Ok, pues continuamos viendo los videos, por favor. Si hay alguna otra duda, desde ahorita hay que comenzar a Eh, atacarla. René, ¿y si el contacto es directo con el casco? No hay nada que te marque en el reglamento que eso sea ilegal, güey. Ok, Por eso es importante que lean el reglamento para que también ustedes vayan formando su propio criterio, no nada más se queden con lo que yo les digo, güey. ya, ¿Vale? ok. De todas maneras, tengo por ahí una jugada, creo, que es con el casco. A principios de este año creo que la vimos, René. De todas maneras, ya en un rato la busco. Sí, por favor. Ok, ¿puedes estar en pausa o se pasmó? No sé. ¿Sí se les ve bien?
A ver, vamos a ver, porque el otro se pasmó. No, se sigue pasmando, amigo. Bueno, por lo menos a mí se me pasma. Sí, está Sí, pasmado. se queda, se queda. Sí, ah, Esta jugada es un fumble. Ok, perdón, ¿es un balón suelto? Sí, sí, sí. No, no, igual se queda pasmado. No. Ahora sí se ve mejor. Pasa que a mí se me corre en el teléfono y aquí, pero me imagino que es porque estoy conectado a la misma red. Ok, bueno, ya la pudimos ver. ¿Se dan cuenta cómo en esa jugada en donde se realiza el fumble, cuántos árbitros se meten, cuántos árbitros están dentro del campo para ver de a quién se le otorga el balón? Señores, señores, Uno, uno. ¿no? ok, ¿cuántos árbitros deberían de estar adentro? 3, por lo menos. Cuatro, sería el R, el Más. R, el umpire, el H y el L. Yo no sé si el video tenga audio, pero no se escucha ningún silbatazo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar, ¿vale? Aquí, ¿qué pasaría? Están no, por ejemplo, el R y el H entran separando a la gente para ver quién tiene posesión del balón y, no, perdón, el R y el U, que es el umpire. Y el H y el L tienen que entrar haciendo la indicación de que se detiene el reloj con el silbato. Pero, por ejemplo, vean aquí al amigo al que tiene la camisa rayada y gorra como amarilla, parado el señor, no camina, no entra, no hace nada. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar, ¿vale? Ujú. Y, por Sí, de ejemplo, hecho yo soy ya, el que está aquí de frente ujú, y me quedé ahí parado. ok, bueno, este, No, pero bueno, sí, precisamente por eso también la puse, pues porque por lo menos ahí yo reconozco que hice un mal procedimiento. Ese fue en el 2024, creo que fue ese. sí, 2024 es correcto. Y si no me Pero, equivoco, esta fue la semifinal, ¿no? Entre Lobos y Caimanes. no me acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, la Eh, semifinal. Bueno, ajá, pero también por lo menos me gustaría que, o sea, me gustaría que nos enfoquemos en el detalle del uniforme. Tenemos que tratar todos de estar lo más uniforme posible para que nos veamos serios. Y estas sesiones las estamos aplicando es para que estos errores que cometí yo aquí no los cometamos en esta temporada que viene. Y, o sea, de que vamos a cometer, pero la idea es reducirlo porque por lo menos el primer partido, los primeros dos partidos son bastante fuertes. Entonces ahí es donde tenemos que ir marcando la pauta. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Quién está la otra? No. Aquí, aquí. Dígame si se ve. no, está pasmado.
No, amigo, se sigue pasmando. Yo creo que ella el internet no quiere trabajar. Yo creería que deberías enviarlo más bien al grupo y ahí nosotros verlo cada uno y Ah, se Lo que conectó pasa es que Gabriel. son 28 Nos hizo minutos. favor Gabriel de conectarse. perdón, Nos hizo favor Gabriel de conectarse. ¿qué pasó, coach? Ya de respeto de nada, ¿verdad? No, yo solo estoy Ese diciendo van a la recuperar. verdad. Tuvo un over de balón. Ahí lo recuperó uno de Lobo. Pero lo que quiero que hagamos es el recorrido. Aquí de una. Ahí sí se ve un poco más. Sí, no, ya se volvió a pasar. Bueno, en lo que se soluciona el tema de los videos, creo yo que ya tenemos experiencia y campo recorrido como para evitar que los coaches de ambos lados nos estén diciendo que marcar, cómo aplicamos el castigo. La posición del jugador que esté directamente, o sea, que no le deje pasar y no esté, como sería, en el aire, tal vez a lo que no atrape el balón o que el otro tenga un empujón o algo así. Ok, eso es para definir si es interferencia o no. Pero que ya que está el castigo, nosotros como árbitros tenemos que observar los dos factores. Uno, que el castigo haya sido de donde, de donde inicia la jugada, 15 yardas hacia adelante, o si el castigo fue de más de 15 yardas. Porque si el castigo fue realizado dentro de esas 15 yardas, vamos a aplicar la sanción del punto anterior, 15 yardas hacia adelante. No, perdón. Si es dentro de esas 15 yardas, es del punto del foul, marcamos 15 yardas y sería primero automático. Si el castigo fue realizado posterior a esas 15 yardas, es del punto anterior, 15 yardas de castigo y primero automático. Ya que sucedió el castigo, son los dos factores que nosotros tenemos que observar en qué yarda se realizó la falta para poder determinar cómo lo aplicamos. Eso es lo que tenemos que ver. Sí, en este caso, por ejemplo, con el equipo de radio, le decimos normalmente Emilio, que es el que se lleva las cadenas y el dado, es de Emilio, ¿sabes qué? Rebasó la interferencia, fue de la línea de scrimmage 20 yardas hacia adelante. Entonces, Emilio ya va a saber que del punto anterior tiene que castigar con 15 yardas. O el otro ejemplo es, Emilio, del castigo fue realizado de la línea de scrimmage 10 yardas hacia adelante. Por ejemplo, si salió el balón de la 25, el castigo fue realizado en la 35. Entonces, Emilio ya va a saber que de la 35 tiene que realizar el castigo, perdón, el conteo del yardaje, que serían 15 yardas, y primero automático. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir como información para nuestro compañero que es el encargado de las cadenas y el dado. Sí, Emilio, si alguien no te da esta información, o por ejemplo, si ves que Rubén está DF y Rubén te marca la interferencia y no te dice en qué punto fue la sanción, pues es decirle, oye Rubén, tienes que decirme en qué yarda fue la cometida la falta para yo determinar desde dónde aplico el castigo. ¿Sí, amigos? Siempre va a ser primera automática. Sí, sí, pero tenemos que catalogar
cualquiera de estos dos factores. Sí, no podemos marcarlo de la misma manera. Por ejemplo, si si el centro fue realizado en la yarda 10 y el castigo fue en la yarda 40, ¿cómo lo aplicamos, Andrés? Va a ser de las 40 al punto anterior. No, del Perdón, punto va a anterior, ser justo en el punto de la 40. De ahí 15 yardas hacia atrás sería. no, amigo. A ver, otra vez. El castigo, el balón fue centrado en la yarda 10. El castigo fue en la yarda 40. Ahora, tomando los dos factores que yo mencioné, si rebasa de 15 yardas el castigo, ¿en qué punto Emilio comenzaría a contar sus 15 yardas de sanción? ¿En la yarda 40 o en la yarda 10? Sería desde la yarda 10, porque ahí comenzó el punto anterior. Es correcto, es correcto. Ahora, si mismo ejemplo tenemos el snap es realizado en la yarda 10 y el castigo es realizado en la yarda 20, ¿desde qué punto aplicaríamos el yardaje de la sanción? No sé, Desde la yarda 20, porque está menos de las 15 primeras yardas. es correcto. De ahí partimos, se cuentan 15 yardas y sería primero automático en cualquiera de los dos escenarios. ¿Vale? Esto es de los castigos más recurrentes, entonces es importante que lo sepamos todos para que cualquiera de los árbitros que esté marcando esta sanción le podamos decir a nuestro compañero que lleva las cadenas y el dado, que sería el L, cómo debe de aplicarlo. ¿Vale? Dice de la 10 se coloca. No entendí tu pregunta, Jesús. Abre el micrófono si puedes, Una Jesús. pregunta, si es que es en la yarda 15, o sea, si digamos, de la yarda 10 a la 25, desde ahí, desde la 25 sí se puede sumar, pero si Sí, fuese, porque digamos, en 26, ya no. no, no. O sea, justo te marca 15 yardas. Si O sea, donde estamos ve en 15 la. yardas sí podemos adelantar, o sea, si desde la 10 a la 25, de ahí sumo 15 más, sería 40. Así Ahí le es, doy la penalidad en 40, pero si es así que es, me da en 20, digamos, bueno, pasado las 15 yardas, 16 yardas, ya tendría que empezar desde la yarda anterior, así es desde la, correcto. ya, listo, Ujú. gracias. Ok, bueno, dice Jesús que es respuesta. Ok, ¿cómo castigamos el face más, Rubén? Cuéntanos. O sea, no, yo lo que iba a preguntar si saben aquí todos cuáles son las características del Facebook. Ok, bueno, pues igual, hagámoslo Vamos, Eddie, tú abierto. que fuiste el último que habló. ¿Qué tiene que ver uno para que sea Facebook? Que la mano esté agarrando la máscara que la mano esté agarrando, no que sea como un chilazo, porque hay bloqueos que le hacen con la mano abierta y le empujan el casco, que eso es permitido, pero cuando cierra la mano y hace como una fuerza hacia abajo o laterales, ahí es considerado face mask. Eso creo que ya vimos una vez. Sí, efectivamente ya lo vimos. Pero por ejemplo, si es en la línea de scrimmage, un liniero contra otro liniero. No es face mask, porque, bueno, si le baja, si siempre cierra la mano, entonces ahí sí es castigo. O sea, eso es lo que yo entendía. Que si cierra la mano, si lleva la mano o le moviliza el casco y el cuerpo, ya es más considerado face mag y falta ofensiva. O defensiva, bueno, del que haya sido. Bueno, eso es hablando de la persona que está portando el balón.
lo que tú estás mencionando. Pero, por ejemplo, si un liniero le pega en la barra o en la careta, como le llaman allá, le pega en la careta a otro liniero, ahí sí o sí, aunque no cierre la mano, ahí es un face mask y se debe de marcar el castigo. ¿Cómo lo aplicamos? 15 yardas desde el punto de la falta. Ok, primera respuesta, Jesús. ¿Andas por ahí, Jesús? 15 yardas. ¿Pero de 15. qué punto? Desde el punto donde se cometió la falta. Ok, O sea, desde el... Mierda, se me olvidó el nombre. sí, Alex, ok. ¿qué opinas tú, Alex? Sí, Facebook se sanciona con 15 yardas desde donde se centra el balón. Primer down automático. Ok, bueno, son 15 yardas, ya sea hacia la ofensa o hacia la defensa, y sería del punto de la falta, ¿vale? Sí, señores, René, una pregunta. dime, Con el tema de del jaloneo de la camiseta, ese es un sujetando. ¿Cómo se castiga el sujetando? Recuerda que a la defensa es legal, a la ofensa no es permitido, porque muchas veces ha pasado que un defensivo jala a un ofensivo y estamos marcando un sujetando. A la defensa es legal, hablando de la línea de scrimmage, claro está. A la ofensa no. ¿Cómo marcas un sujetando? 10 yardas del punto. Punto del foul o el punto anterior. Del punto anterior. Ok, ¿quién más, señores? Coach, uso ilegal de las manos por debajo de la barra, ¿cómo lo marcas? Te vas como el uso ilegal de las manos, puede ser face mask, ahí haces la misma seña y se cataloga por el mismo yardaje, Ok. ¿vale? Pero el sujetando, Misael, ¿cómo marcas el sujetando, amigo? El sujetando se marca del punto anterior. Eso. 5, 10, 15, 20 yardas de castigo, ¿cuántos son? 10 yardas de castigo, perdón. Ok. Sí, punto anterior, 10 yardas de castigo, ¿vale? Entonces, sí, todo ese tipo de situaciones tenemos Perdón, que, coach, el code block fuera del área, digamos, se le marca como falta personal. sí, sí, es un foul personal y se le conoce como es fuera del box. ¿Cuántas yardas tenemos para catalogar el box? Son 3 yardas. De ahí no se puede hacer un bloqueo en cock block o debajo de la cintura, ¿vale? Si Y el rebasa show esas block, 3 ¿cómo lo yardas, marcas? ¿Con 15 o con 10? no con 15, güey, es un foul personal, el check block, ¿vale? Sí, el check block está dentro de las características como foul personal. Igual se le marca del punto anterior mismo. Sí, claro. Sí, a punto anterior 15 yardas hacia atrás. Sí. Sí habría un show block defensivo. Check block. Yo creo que eso sí es muy complicado que haya. Más bien, no hay que confundirnos con el check block y con el tacleo, que son dos cosas muy distintas. Aquí, en este tema del tacleo, puede un jugador defensivo golpear abajo y otro arriba. Y eso es legal. El show block en ofensivo es legal. No, 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 no.
El shock block es ilegal a la ofensa. Lo que yo pido es que no se confundan, porque a la defensa lo que puede suceder es que en un tacleo, dos jugadores defensivos, uno contacte abajo y otro arriba. Eso es un tacleo, no un shock block, y eso es 100% legal. Claro, pero el chop block se daría sin balón, porque el tacleo es normal, pero con balón. Pero el chop block es directamente sin balón. Bueno, sí sería un caso demasiado extraordinario que suceda de la defensa a la ofensa, pero pues igual se tiene que castigar, amigo. Ahí sí yo no lo he visto. Si No acaso digo que no tendríamos que suceda, estar, ¿no? No si digo acaso que no lo que suceda, tendríamos que estar pendiente es del blindside block de parte de la defensiva, creo. pero son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es un blindside block? Ya que tocaste el tema, ¿qué es un blindside block? El bloqueo por el lado ciego. De afuera hacia adentro, o un jugador Ajá. desprotegido, ¿vale? ¿Cuál es el límite para no para considerarlo como un bloqueo legal y un bloqueo ilegal? Lo que dijeron al inicio, de que sea desde las 2 hasta las 10 No, y güey, pasar, nada que ver, nada que eso ver, no. no. Pues en el blindside block, para que no entre en esta situación de que sea un castigo, el receptor o el jugador ofensivo tiene 2 yardas como límite para atacar de afuera hacia adentro. Si está colocado a más de 2 yardas y ataca en una diagonal de afuera hacia adentro, ese ya está catalogado como un blindside block, o que también antes se conocía como un bloqueo de crack, ¿vale? Entonces, ese es el límite. Y ahí pues nosotros, los jueces que están en la línea deben de estar bien enfocados en cuántas yardas eh, toma el receptor para poder hacer este tipo de bloqueos. Aquí literal, si un jugador desprotegido es contactado siquiera con las manos, se debe de marcar el castigo. El jugador ofensivo no debe de iniciar ni atacar, ni siquiera con las manos, ¿vale? Sí, señores. René, Mande, Mario. lo de las 2 yardas significa que es la distancia que tiene que tener para poder realizarlo sin que sea falta. O, Correcto. con- o Sí, sea, correcto. o sea, que si viene de más distancia y realiza el bloqueo, ahí sí se consideraría falta Sí, en una diagonal. en El una receptor diagonal. realiza una diagonal. ¿A qué me Ok, refiero? Que, por ejemplo, esté colocado como receptor externo, un Y, un Z, y de su posición inicien una diagonal hacia el centro del campo, en donde rebase esas 2 yardas, ya es catalogado como un blindside block. ok, ¿Sí? ya, listo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bueno, interpreto sus silencios. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pues con el calendario de las dos primeras fechas del personal convocado. ¿Sí lo están viendo? Sí, viejo. Entonces tenemos como referee principal a René en las dos fechas, Emilio ADH o DL, mi persona Boy DL o DH, Adriel Oleas DF, Daniel DS, a Eddie Rengifo, lo tenemos en los primeros juegos de la mañana como umpire, en la primera fecha tenemos a Mario, en la tarde, y a Alex en la segunda fecha.
Si alguien tiene alguna duda, no puede, por favor, esta semana avíseme para modificar. Ya tengo unos backups, pero preferiblemente avísenme si no pueden, para ya de ahí hablar con los backups, por favor. Ok, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Aló. Si alguien tiene Mm, alguna duda, me avisa, por favor. Bueno, pues